están ustedes? Muy buen día, un gusto en saludarlos. Esto es Punto de Encuentro. A lo largo de la vida, la perspectiva psicológica de las personas va cambiando, evoluciona, debido a diversas experiencias, a etapas del desarrollo y cambios en el entorno. Pero nuestros intereses van cambiando. La curiosidad de la infancia se va perdiendo, la revolución de las hormonas se termina y da paso a las reflexiones más profundas, a aquilatar el pasado y a buscar el verdadero sentido de la vida. Vamos a conversar de todas estas brechas generacionales, como me dijo él, con el psicólogo Claudio Cornejo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto en saludarte. Hola Miriam, muy bien pues, gusto en conversar también aquí contigo en este programa y hablar de esto de las brechas generacionales, los saltos generacionales, una cosa que siempre complica y va a seguir complicando porque entre un jovencito de 18 años, 16 años, a uno de 60, 70, ha pasado mucha agua bajo ese puente. Claro que sí. Partamos con el puente jovencito, ¿te parece? A ver, ¿cómo son las aguas de los puentes de los infantes? El infante, el chiquitito, la gente en esta etapa los niños en realidad, ¿qué desarrollan? La identidad, desarrollan sus formas de entender el mundo, pero en realidad lo único que ellos quieren es jugar. Cuéntame un poquito, ¿cuál es esta etapa? ¿Cuáles son los intereses de la etapa de los niñitos chicos? Bueno, primero está en los recién nacidos, 3 meses, 5 meses, un año, hasta 2 años está un poco lo que es lo sensorio motriz. Es decir, el niño aprende a través del movimiento, aprende distancias, aprende a desarrollar su musculatura, conoce el mundo desde el primero poder sentarse, que te abre muchas perspectivas, a estar acostado como bebé. Una vez que se sienta y quiere empezar a gatear para ir conquistando cada vez más el mundo, son saltos inmensos en la construcción de su psiquis, en la construcción de su inteligencia, hasta llegar a poder caminar. Piensa lo maravilloso que es para un bebé el poder caminar, porque pese a que se cae, vuelve a querer caminar, ya que eso le permite, obviamente, conquistar el mundo. Es decir, toda su inteligencia, su construcción del mundo, se va dando en el movimiento, en ese espacio. Por eso es importante que el niño explore, que se meta al cajón del velador, abra las cremas, ensucie la cama con cremas, los espejos, todas esas cosas que son necesarias y que tienen que ser guiadas porque van dejando la escoba, o que aprenda a sacar agua a la taza del baño, que son cosas que las mamás quedan felices con los niños bajo esos criterios de exploración del mundo. Entonces, eso es lo primero. Pero después, y junto con eso, hasta los 5 años está la etapa de socialización, que es la socialización primaria que se llama, o hasta antes de entrar al jardín, que ahora es mucho antes, en donde recibe las primeras instrucciones, la primera formación valórica, emocional, de los padres o de las personas significativas. Es ahí donde él va a acunar un poco la forma de funcionar en el mundo. Y ya estando desde primero básico hasta octavo básico, viene una socialización secundaria en donde el niño aprende a relacionarse con otros, aprende reglas de funcionamiento, llega enojado a la casa porque no lo dejaron jugar en el grupo, rompió el pantalón porque peleó con un compañero, en fin, aprende todas esas habilidades propias de cómo me voy a adaptar en el entorno social. Oye, me Y de ahí, gustaría volver un poquito atrás, perdona, me gustaría volver un poquito atrás y pasarnos a la etapa de la infancia primaria, ¿no? Cuando están chiquititos, que están, digamos, entre 5 años, alrededor de los 5 años, ¿no es cierto? En la época en que entran al colegio, ya al jardín, si es que no los han puesto, digamos, desde muy chiquitos, ¿no? Pero en esa etapa los niños muchas veces dicen, ay, pero si son chiquititos no se acuerdan. ¿Es verdad eso o queda de alguna manera cualquier cosa en el inconsciente? es que nos vamos construyendo a partir de las experiencias. Puede que no recordemos nada, pero sí, yo siempre pongo el ejemplo, no tengo ningún papel ahí a la mano, a ver, veamos aquí algún cachoreo, si puede haber algo aquí. Imaginemos una hoja que, vamos a ver, aquí he roto una hoja que encontré. Imaginemos esta hoja, este eres tú, este soy yo, que nos vamos a construir en la vida. Pero al año te pasa algo, un accidente, un golpe,
te queda una marquita en la psiquis. Después te pegaron el papá porque era agresivo, otra marquita por acá, otra marca porque te discriminaron en el colegio, te hicieron bullying a los 4 años, 5 años, en kinder primero. Es decir, nos vamos construyendo a partir de todas esas marquitas, porque en el cerebro son conexiones neuronales que van teniendo un sentido. Y eso significa entonces que 2 años, el desapego, el niño a los 3 años empieza a caminar solito en un restaurante y el niño va explorando el mundo, pero mira hacia atrás si está el papá y la mamá. Pero si el papá y la mamá no están, se va a llenar de miedo. Y esos miedos van a ir quedando. Después no se va a acordar qué pasó. Pero sí es temeroso, inseguro, necesita la aprobación de otros. Por eso siempre vamos siendo marcados por la experiencia y esa memoria que tiene que ver con las neuronas que se van conectando, esas redes neuronales que van teniendo más importancia. Y las señales de alerta siempre van a estar por sobre cualquier otra cosa. Y a los 4 años aparece un poco lo que es el oposicionismo. Es la primera independencia del niño. A los 4 años el niño se va de la casa. Muchos niños toman su peluche y se van y dan la vuelta por la puerta y entran por la otra puerta. Es decir, ellos están queriendo ser adultos y esa es la primera definición de su carácter, de cómo van a ser ellos como personas y lo van regulando con el medio. Si quieren comer esa comida y esta no, si quieren poner esa ropa y esta no, y hay un montón de peleas ahí porque tiene que ir al colegio y no quiere ir, en fin, o al jardín en este caso, a prekinder. También está el complejo de Edipo, que es que el niño ama a la madre y la niña ama al padre. Así usamos las palabras más triviales, pero en términos más psicoanalíticos, el niño desea sexualmente a la mamá y la niña al papá, porque todos somos animalitos. El perro, el gato y nosotros también somos animalitos en donde venimos preconcebidos con el deseo sexual. Por lo tanto, el niño va a expresar su deseo sexual hacia la madre y la niña hacia el padre, pero no como lo entendemos los adultos, que tiene que ver con una connotación de cópula, de procrearse o qué sé yo, sino más bien el instinto sexual de acercarme a ese otro que genéticamente me impulsa hacia eso. Por eso, cuando se sienta el papá y la mamá, y el niño dice la mamá es mía, o al revés, la niña se mete al medio y dice el papá es mío. Ahí es donde hay que trabajar también el complejo de Edipo para que se desarrolle sanamente ese niño o esa niña y pueda tener una identidad sexual, pueda tener una cierta independencia, una cierta autonomía, un cierto modelo de padre y de madre que se está construyendo ahí. Ahora dirán, pero no tiene papá, porque los papás son muy escasos en estos tiempos, o no tiene mamá, pero siempre hay un modelo que se construye, que incluso puede ser a través de la televisión. Es decir, siempre tenemos una construcción de un padre bueno, un padre ideal. Y por eso sufre de repente uno, porque dice la porquería de papá que me tocó. Cuando puedo decir la porquería de papá que me tocó es precisamente porque en mi mente tengo un papá ideal. Y la comparación es muy nefasta y por eso lo vivimos de esa manera. Porque vivimos bajo esquemas mentales ideales que nos permiten ir mejorando también. Entonces, eso pasa un poco entre los 4 o 5 años en ese proceso. Oye, pero ese proceso de los 4 o 5 años en el que dices tú que van quedando pequeñas marquitas, a lo mejor no se acuerda específicamente del hecho, ¿no es cierto? Pero son pequeñas marquitas en esta hoja que hay unas pequeñas arruguitas, ¿no? Por algún incidente que sucedió. Cambia drásticamente, o por lo menos uno cree, drásticamente cambia cuando llegan a la pubertad, cuando llegan a la adolescencia. ¿Qué pasa con ese chico que se quiso ir a los 4 años, agarró su peluche y entró por una puerta y salió por la otra? Al revés, salió por una y entró por la otra. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa ahora cuando el niño verdaderamente dice, oye, la porquería de papá o mamá o papás que me tocó? Cuando el niño dice eso, está muy sano. ¿Por qué? Porque en esta segunda independencia, en la adolescencia que llega con la pubertad, el vello púbico, el botón mamario en la niña, los gallitos que empiezan a salir, las espinillas y todo eso que es lo biológico, lo físico, también hay cambios hormonales que tienen que ver con las emociones. Y en ese proceso de individuación, de ser yo distinto a los demás, no quiero ser como mis padres, porque necesito
ser un yo definido por otros espacios. Y tiene que ser necesario ese rebelarse contra los padres. Es muy necesario que el niño no acepte las reglas de los papás. Y los amigos pasan a ser su modelo y los papás de los amigos pasan a ser los buenos padres. Y los míos son lo peor. Justo me tocaron a mí los peores, los papás más pencas me tocaron a mí. A mi amigo le tocaron los buenos. Y el amigo dice lo mismo en relación a sus padres. Ese proceso es normal y es sano. Ahora, ahí es donde los papás tienen que estar muy atentos para poder educar a ese adolescente en cómo él tiene que manejar su independencia, en cómo él tiene que manejar esa discrepancia de los padres, en cómo va a poder defender sus derechos, porque eso de irse en contra de los papás y alegar todo lo que dicen, es porque el niño como a los 10 años, 11 años, ya tiene un pensamiento formal, es capaz de entender las causas y los efectos, su cerebro se nutre de mucha información. Es por eso que los papás quedan con la boca abierta y asombrados de ver que el niño dice tantas cosas, pero de repente dice cosas terribles. Y los papás sufren y lloran porque le recrimina el niño un montón de cosas a los papás. Eso es necesario, es un parir de ser niño a ser adulto. La mayéutica que decían por ahí los filósofos es ese parir, nacer a hacer otra cosa. Pero es doloroso para el adolescente porque se siente que es un mal hijo, pero tampoco tengo buenos padres, se siente solo o sola, se siente discriminado o discriminado, en fin, es una etapa que se vive muy mal y que los papás lo pasan mal porque terminan enganchándose un poco con la emoción de los chiquillos y no logran tener la diferenciación de decir, no, él está sufriendo y en esta etapa nos va a agredir, nos va a hacer daño, pero no porque lo quiera hacer, porque hemos educado a un buen hijo. Es el proceso necesario para que él pueda después defenderse de los adultos, de un jefe que pueda tener iniciativa, que pueda poner freno, que pueda poner límites. Y en ese proceso los papás tienen que educarlo para que diga las cosas de manera correcta, de acuerdo a los valores de la familia, que lo diga de tal o cual manera, que no rompa un mueble porque se enojó, sino que esa rabia la logre controlar y llorando quizás diciendo, papá, me desagrada lo que tú dices. Es decir, ese proceso que termina por ahí por cuarto medio, lo más visible de los cambios emocionales, pero termina a los 20 años más o menos, incluso un poco más, cuando ya el cerebro termina de construirse la corteza prefrontal y ya tiene el control, el dominio sobre el sistema límbico, que son las emociones, y sobre la amígdala cerebral, que es el instinto. Pero ese proceso es lento y doloroso para todos. Oye, yo tengo una duda ahí porque tú dices que termina alrededor de los 20, más o menos en cuarto medio, un poquito más, a lo mejor, justo cuando ellos están empezando a buscar ya como su destino, ¿no es cierto? Entran a la universidad y tratan de ver por qué camino irse, cuál va a ser la carrera, etcétera. Por otro lado, tú decías recién que es el momento en el que ellos, en la adolescencia, ellos cuestionan, ¿no? Y recriminan a lo mejor muchas cosas y cuestionan sobre todo los valores de la familia. Es muy difícil de repente tratar con algunos adolescentes, pero aquí me entra la duda. ¿La adolescencia verdaderamente termina ahí o hay gente que se queda pegada? Porque por otro lado es como contradictorio lo que te voy a decir. Hay chicos que no quieren salir de la adolescencia, se quieren quedar ahí. Y por otro lado, quieren salir de todas maneras. ¿Me entiendes a qué es lo que voy? Hoy día como que termina mucho más tarde el tema de la adolescencia, ¿o no? ¿O es mentira mía? Bueno, está el punto de vista biológico y desarrollo psicológico, o sea, psicosocioemocional. Debiera terminar ahí, pero si miramos esas marquitas de infancia, esa dependencia en donde la mamá no lo soltó, no dejó que el niño fuera independiente, lo sobreprotegió, que el niño le dolía la guatita y no lo mandaba al colegio, que el niño lo molestó un compañero y armó tremendo escándalo la mamá porque dijo que le estaban haciendo bullying. Y el niño creció frágil y débil y sabe que es adulto, pero no me atrevo a tomar una iniciativa y volar por mis propias alas porque el mundo es hostil y necesito la presencia de mi madre y de mi padre, pero sé que no debo y sé que soy un adolescente también y estoy aburrido de ellos, pero no puedo. Esas son las marquitas que pueden quedar desde chico.
Ya. Perfecto, me queda clarísimo. Oye, ya po, entonces llegamos a una adultez temprana, digamos, a una adultez cuando ya empiezan entre entrar al trabajo, a tener relaciones significativas, a formar a lo mejor sus propias parejas, sus propias familias, desarrollar una carrera, buscar independencia económica, etcétera. ¿Qué pasa ahí en esta parte? Porque aquí yo creo que repercuten muchas de las marquitas, como dices tú, que quedaron desde antes, ¿no es cierto? Desde chiquitito, desde guagua, incluso. ¿Qué pasa con eso? Porque hoy día los jóvenes, por ejemplo, están muy reacios a formar pareja, a tener un cierto compromiso. Hay muchos que a lo mejor incluso deciden, lo cual está bien, digamos, que decidan por su cuenta, pero hay muchos que deciden no tener hijos, por ejemplo, no tener familia. ¿Qué pasa con en esa época? Bueno, es cómo se va viviendo esta etapa de los 20 a los 30, que es sentirse adulto. El de 20 quiere tener más de 20, el de 30 todavía se siente capaz. Es una etapa en donde uno siente mucha seguridad, porque ya no es el adolescente. Ya uno está trabajando, de hecho, un buen rato quizás, o ya terminé la universidad, ya estoy formando familia, sea la que sea, una pareja, viviendo con una pareja, y un perrito o un gatito, eh, o estoy viajando por el mundo, es decir, me siento autosuficiente. Siento que puedo conquistar el mundo y que no necesito mucho a la gente. Ya ahí a los 20 y tantos años ya hay una reconciliación con los padres, o una separación absoluta, en donde no los quiero ver más, pero se zanja un poco la relación que voy a tener con mis padres en ese momento. Eh, lo que pasa en esa época es sentir que soy capaz, que cognitivamente estoy apto para enfrentar la vida, que tengo las herramientas emocionales, siento la seguridad y el cuerpo físicamente me acompaña. Y es ahí que en estos tiempos, dado nuestra cultura y también un poco eh, todo el mercantilismo, la economía del libre mercado, se ha impregnado tanto. Hace 20 años, 30 años o 40 años hablábamos lo nefasto que iba a ser la economía del libre mercado, y ahora ya somos parte de la economía del libre mercado, en donde todo es desechable. Ya no necesito hijos porque tengo perros, ya no necesito construir familia porque me basto a mí mismo, ya no necesito ni siquiera tener casa porque soy parte del mundo y viajo. Es decir, todo se ha relativizado, y que es un mal que lo están viviendo varios o caen bajo la ilusión de que eso es lo ideal. Sin embargo, atiendo pacientes chilenos que quedan varados, así varados, en España, en Inglaterra, y que se contactan conmigo porque el sueño de emigrar, de conocer el mundo, tengo mi sueldo, me genera un vacío profundo, porque no está afuera el ser pleno, está dentro de uno. Y como lo dice Paulo Coelho, el alquimista, sobre el alquimista, la respuesta está dentro de uno. Pero nos han hecho creer que no está en uno, que está afuera, en los viajes, en todo ese mundo que no es cierto. Y los jóvenes han caído mucho y empiezan a vivir el vacío, las drogas, el alcohol, porque no son nada, están sin ninguna base que los sustente. Solo la cáscara de tener una profesión, ser ingeniero, tener una empresa y que viajo por el mundo. Pero aparte de eso, no hay nada, son pompas de jabón. Y esa es una crisis que se está viviendo mucho a nivel de 30 a 40 años, 45 años por el momento. Oye, y ese relleno de la cáscara, como dices tú, ese relleno, ¿cuándo se forma? ¿Cuándo se formó? ¿Desde guagua? ¿Desde que le empezaste a enseñar a tomar cosas, a hacer los juegos primeros de una guagua? ¿En qué momento? Desde siempre, desde reconocer de que es el mejor niño del curso. El otro día una amiga y mandaba a través del Facebook, hoy quiero celebrar a todos los que no obtuvieron el primer lugar en el colegio. Quiero saludar a todos los que tuvieron varias anotaciones negativas. Quiero celebrar a todos los que repitieron de curso. Quiero saludar a todos los que fueron maltratados, porque ellos nunca son reconocidos. Y como no son reconocidos, se van sintiendo marginados. Y la sociedad es exitista. Así que en todo vamos generando niños exitistas sin que se miren.
No podría regalarle un juguete de palo, de madera a mi niño, si, porque si salen en Navidad los demás niños van a salir con las consolas, con no sé qué cosas, y con esas cosas, autoeléctricos, esas cosas para andar encima del eléctrico. No podría salir con un patín, un triciclo de hace 20 años, 30 años. No puedo yo hacer eso. Entonces tengo que meter a mi niño en el mundo que es el que viven, pero es meterlo en esta corriente de parezca ser algo, aunque no lo sea. Y los papás tampoco tenemos muchas habilidades para desarrollarlos desde la profundidad, desde el ayudar a crecer. Y aquí estoy criticando mucho a los padres nuevos en estos tiempos. No, estoy criticando bastante poco, mejor dicho. ¿Por qué? Porque los papás de ahora no pueden decir, a mí no me enseñaron a ser padres. Los papás de 70, 65 años para arriba no lo enseñaron. De 50 para abajo, sí. Hay escuela para padres, hay internet, hay YouTube, hay, en fin, 100.000 cosas en donde, y los psicólogos, en donde los papás pueden ser padres y orientar bien el proceso. Hay muchas parejas que llegan a la consulta para ver cómo son padres. Tengo una mamá ahí que está viendo cómo educar a su niñita de 3 años y medio, porque no sabe si por aquí, por acá. Están tomando esa iniciativa. Pero si no tengo esa claridad de qué es lo que quiero construir en mi bebé, el niño va a hacer cualquier cosa. Y algunos comentarios todavía que quedan de papás es, yo quiero que mi niño sea feliz. Y si sacó un 3, no importa, quiero que sea feliz. Y esa felicidad es algo etéreo. La felicidad se construye con elementos reales, que el niño sienta que es valioso, que sienta que cuando se frustra tiene que hacer cosas para salir de la frustración, que sienta que es frágil y débil, que de repente tiene derecho a llorar, que de repente tiene derecho a perder. Cuando enseñamos todo eso, ahí el niño recién puede ser feliz, pero la palabra solo, que sea feliz, todavía hay papás que lo manejan así, es nada. Oye, vamos avanzando ya rápidamente a ver la brecha generacional que pasa con ya los adultos mayores. ¿Qué pasa con el joven, ya no tan joven de repente, pero con papás de 70 y 70 o 80 ya, en el que de repente empiezan a aparecer pequeñas heridas que hay para atrás y que no saben cómo manejarla? ¿Cómo se maneja eso? Esta unión, porque hay muchos que hoy día incluso critican porque dejan a los papás solos, por ejemplo, o al revés, que no se quieren ir del lado de ellos. Mm. Sí, aquí pensemos que estamos hablando de 60 años, alguien que ya jubiló, y que la mujer a los 60, el hombre a los 65 años, te cambia la vida considerablemente, y si uno se queda en modo jubilación, te va a quedar bastante poco hilo en el carrete, porque el cerebro necesita seguir construyendo nuevas conexiones. Eso es lo que nos mantiene hasta el infinito, digámoslo así, ese proceso de aprendizaje propio del ser humano, rehacer y rehacer nuevas conexiones neuronales, tanto a nivel físico, musculatura, movimiento, intelecto, emociones. Todo lo que somos pasa en el cerebro y son millones de conexiones. Si el tipo se queda en la casa con la idealidad de que con el tremendo sueldo que tengo ahora, ¿no es cierto?, puedo, y me quedo en la casa, llevo muchas posibilidades de deteriorarme rápidamente. Entonces, creo que hay que preparar esos 65 años, 60 años, en estar en buenas redes sociales, en grupos de tercera edad, ver qué voy a seguir haciendo, por lo menos mientras me permita el cuerpo, emprender un nuevo negocio, una nueva labor, participar en adultos mayores, si tiene alguna profesión de psicólogo, que algunas charlas, unas viejitas por ahí que de la misma edad de él, para, en fin, sentirse útil y seguir haciendo cosas. Si esas viejitas me aportan con 10.000 pesos por haber dado una charla, perfecto, porque invito a la vieja a comer helado de vuelta. ¿Cómo voy haciendo cosas para seguir avanzando en la vida? La vida se termina cuando dejo respirar. Mientras esté respirando y haciendo cosas, sigo creando. Entonces, el punto es, estos de 65 años,
y los hijos que están metidos en la casa o que se fueron, los hijos no sientan que tienen un viejito, porque pasa mucho también, queremos mucho a los papás, entonces papá, mamá, no haga eso, venga, siéntese acá, usted debería estar descansando. Y la señora no, se revela, no quiere descansar, quiere seguir preparando la comida, quiere seguir preparando las papas, quiere seguir... Y ahí queda un buen rato en donde los abuelos, los papás están solos y que van a funcionar bastante bien, bastante bien. ¿Cuál es la sugerencia para los hijos? Y a ver a los papás, pero cerciorarse que los papás tengan redes humanas, sociales, que les permitan ellos seguir desarrollándose. Que tú llegues a la casa y te diga tu mamá o tu papá, oye, el fin de semana no vengan porque tengo una salida con las chiquillas, vamos a ir, no vengan el viernes que viene porque tenemos un plato único en la parroquia, así que va a estar ocupada en eso. Si están haciendo cosas, si siguen haciendo cosas, hay que preocuparse poco de los papás porque están sanos. No les digan que no haga cosas, invítenlo a que haga muchas. Oye, y ahora sí que para terminar, porque se nos termina el tiempo, Claudio, yo te escuché decir el otro día que una de las cosas de las personas recurrentes que te iban, de los pacientes, perdón, recurrentes que llegaban era porque el tema de la mamá o el papá no me quiere o no me quiso. Cuéntame un poquito qué pasa, qué le dirías tú a esos muchachos y a lo mejor ya no tan muchachos. Sí, lo conversamos el otro día de los 40 a los 30 más o menos y hacia abajo incluso, quedaron en ese cambio generacional que la educación y el amor se expresa con afectos. Se decía hace tiempo, dar tiempo de calidad, que es una frase también media extraña que no dice mucho, porque ¿qué es el tiempo de calidad? En definitiva, ellos creyeron y lo creen que mi papá y mi mamá nunca me hicieron cariño, nunca me dijeron te quiero, nunca me abrazaron, nunca me dijeron, oye, sale adelante, oye, confío en ti. Y sufren con esas faltas de expresiones que debieran decir los padres. El punto está que no les enseñaron a estas generaciones más nuevas que el papá decía, te quiero hijo, por eso me levanto a las 5:30 de la mañana a trabajar, estoy trabajando en la construcción, subo sacos de cemento del primer al quinto piso en el hombro, 2 o 3 sacos, y me pagan horas extras, en donde termino a las 9, 10 de la noche, y hago todo eso porque te amo, hijo. Y como te amo, quiero que tenerte la leche, es cara, tenerte los pañales, quiero que puedas salir en un colegio que sea bueno, quiero que, en fin. Pero disculpa que no puedo estar contigo dándote un abracito ni un beso que me encantaría, porque cuando llego a la casa llego muerto. El sábado en la mañana tengo que trabajar y en la tarde estoy cansado y encima tengo un problema de alcoholismo que viene desde mis padres y que no he podido expresar afecto ni amor porque la empatía por mi enfermedad no funciona. Entonces quedo amarrado en mi enfermedad y tratando de dar lo mejor. Disculpa, hijo, que no pude decir te amo, pero lo hice en cada cosa, en los zapatos, cuando te compraba en marzo, que te tenían que durar todo el año, ahí te compraba los zapatos y yo estaba feliz de ver cómo se te veían los zapatos. Eso es lo que la gente actual no logra ver en los padres y que está ahí el amor al 100%. Muchas gracias, Claudio Cornejo, por haber estado hoy día con nosotros. De nada, pues gracias por invitarme. Gracias. Le damos las gracias a don Claudio Cornejo, psicólogo, con quien conversamos sobre las distintas etapas de la vida, ¿no? Cómo vamos desarrollándonos, cómo van cambiando nuestros intereses, cómo a lo mejor de repente hacemos recriminaciones a nuestros padres y no nos dimos cuenta que el amor que nos entregaban de otra forma y no con tanto besito, 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 ¿no es cierto? Muchas gracias, lo cual no es malo, ¿eh? Es bueno también manifestarlo de esa forma, más de piel. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.